¿Has escuchado últimamente que el frío o el calor pueden matar el coronavirus? ¿O que quizá puede ser transmitido por los mosquitos? ¿O que quizá la vacuna de la neumonía puede proteger contra la infección del COVID-19? ¿O que quizá es un virus reconstruido a partir del virus del SIDA? ¿O quizá este otro que, inspirando profundamente y verificando tu capacidad pulmonar, si aguantas más de 10 segundos la respiración, ¿eso significa que tienes una buena capacidad pulmonar y que no estás infectado por el coronavirus? Estos y muchos otros mitos, rumores, circulan por internet, ahora más que nunca. Y hoy vamos a hablar y desmentir muchos de ellos. Pero no lo haré yo, lo vamos a hacer con un invitado especial. Un amigo, un médico neumólogo, especialista del aparato respiratorio, que nos va a hablar sobre todos estos temas. Hola, soy Luis Cueva, médico digestivo, y bienvenido a mi canal, Dr. Cueva. Lo que vas a ver a continuación es una breve entrevista que le hice a un médico amigo mío, de Lima, Perú, especialista en neumología, que es el aparato respiratorio. Ellos están en Latinoamérica, específicamente en Lima, Perú, combatiendo duramente la epidemia que a día de hoy aún está en la curva creciente y esperemos que vaya mejorando poco a poco ahí y en el resto de Latinoamérica. Bueno, como ves, estoy aquí en el confinamiento y en un cuarto en el cual estamos multiusos aquí en la habitación. Sirve para todo, sirve para el homeschooling de las niñas, etc. ¿Ves los peluches al fondo? Pues ahí estamos. Sin más, vamos con el episodio de hoy. Hola, buenas. Estamos hoy día entonces, como os había prometido, con el doctor Jorge de los Ríos, que es un amigo personal. Como sabéis, yo hice la carrera de medicina en Perú. Él es neumólogo, ahí en Perú en una clínica privada, la Clínica San Felipe, y ya desde hace más de 17 años. También es investigador principal del Centro de Investigaciones Médicas en Lima desde hace más de 12 años. Ha sido secretario general y miembro de la Sociedad Peruana de Neumología. Y hoy día con él vamos a hablar sobre algunos mitos y algunas verdades que tenemos que tener en cuenta sobre esta epidemia que está azotando a todo el mundo. Jorge de los Ríos lo conozco de muchos años y últimamente también ahora es conferencista, da conferencias en varios cursos nacionales e internacionales, ha hecho pasantías incluso en el extranjero, en Chile, Argentina, y sobre todo se dedica a temas de asma, fibrosis pulmonar, rehabilitación pulmonar. Y pues vamos a hablar hoy día con Jorge sobre estos temas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo por ahí en Lima? Está muy mala la situación también, ¿no? Igual que aquí. Sí, hola Lucho. Sí, la situación está mal, es repercusión de un pobre sistema sanitario, ¿no? Y esperemos que no, que como se avisora, no se ponga peor. Claro. Triste. Claro. Pues bien, sí, aquí estamos también, ya hemos pasado un poquito, quizá un poquito más avanzado la epidemia hasta aquí y estamos pasando un poquito ya para el otro lado de la curva en España, pero esperemos que con esta información que también nos vas a ayudar tú a aportar, porque están circulando cada vez más muchos rumores, mitos, falsos bulos en internet y en todos lados y muchas veces son personas, incluso no sé si serán médicos o no, o sanitarios, pero o se hacen pasar, pero cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, hemos recolectado una serie de preguntas que me han hecho frecuentemente y vamos a aprovechar conocimientos de la especialidad de neumología, que es la especialidad más involucrada con este virus, para resolver esos mitos y dar un poco de luz a toda esta cuestión. Si te parece, empezamos, ¿vale? Con algunas preguntas. Sí, Estupendo. claro. Mira, una cosa que me preguntan bastante es sobre las mascarillas, ¿no? Las mascarillas que utilizamos y que utilizamos en la calle, ¿no? Y la posibilidad de transmisión que puede haber por el aire que está ahí solamente circulando versus las microgotas que circulan cuando uno pasa al lado de otra persona, ¿no? Con la tos o la respiración. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué posibilidades hay de la transmisión así? Bueno, dependiendo de la calidad de la mascarilla, es mayor su eficiencia de protección. Eso es claro, ¿no? Y sí es recomendable su uso. Ahora, no es que el germen o cualquier germen respiratorio, cualquier bacteria o virus se encuentre en el aire simplemente y que esté ahí, no. Tiene que estar dentro de una secreción. Esas secreciones
las emite la persona enferma al toser, estornudar, al hablar, y se quedan en el aire, pero como un aerosol, o sea, es una solución que contiene secreciones respiratorias, ahí hay células, ahí hay moco, ahí solo que está como un aerosol. Entonces, eso es lo que uno inhala, ¿no? Ahí es cuando tiene la facilidad de infectarse, la facilidad de contagiarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden durar? Depende, pero tiene que estar dentro de un aerosol, de una secreción, ¿no? No es que esté solito el virus en el aire. El virus necesita de células para existir. Estupendo, estupendo. Muy bien, ha sido todo muy claro. Y otra pregunta que hacen justamente con respecto a ese tema es si se puede reutilizar las mascarillas para salir a la calle. Sí, o sea, una mascarilla bien utilizada, bien usada, puede durarte hasta una semana. Nosotros, acá en el Perú hay mucha tuberculosis y nosotros como personal sanitario lo usamos y una semana podríamos usarlo y sin mayor problema. Pero, ¿qué implica usarlo bien? Usarlo bien significa no doblarlo, significa cuidar las ligas, guardarlos en un sobre, no hacer que se cuelguen, en fin, varias cosas implican, aseguran su duración. Ahora, específicamente en la pandemia, el personal que está en las unidades COVID, no, definitivamente ellos tienen que hacer cambio después de que termine el turno, ¿no? Esa es otra figura, porque el riesgo de exposición es mucho más alto, ¿no? Estupendo, perfecto, perfecto, ha quedado claro. Bien, otra pregunta, otra duda que suelen consultar mucho es que ha estado circulando por ahí el rumor de que el frío o el calor puede quizá matar al virus, que quizá nos acercamos a las temperaturas de verano y quizá pueda aplacarse un poco la pandemia. ¿Qué opinas de esto? Sobre el frío y el calor? Sí, es algo que se presupone porque las condiciones del invierno eh, facilitan la transmisión de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, pero este virus muere a 50 grados centígrados, o sea, una condición de extrema de temperatura. Pero no necesito usar altas temperaturas para erradicarlo. Yo limpiando con agua y jabón o desinfectando con gel, lejía, agua oxigenada, en fin, yo consigo disminuir la cantidad de germen, en general cualquiera, y eliminarlo con los desinfectantes, ¿no? Estupendo, estupendo. Luego, otra pregunta también muy relacionada con el tema de ya los tratamientos de las vacunas es, circula por ahí el rumor de que las vacunas contra la neumonía podrían proteger contra este virus, el COVID-19. No, definitivamente no. O sea, para empezar, no hay una vacuna contra el coronavirus desarrollada, ni probada, ni ampliamente comercializada, ni difundida. Y la vacuna contra el neumococo, que es el agente principal de las neumonías, previene contra las complicaciones severas de esta neumonía por neumococo, ¿no? Y la vacuna contra influenza, lo mismo, pero ninguna protege contra coronavirus. Ahora, si alguien me dice, debo vacunarme contra neumococo o contra influenza porque tengo tales factores de riesgo, es lógico, es una muy buena medida, han mostrado grandes beneficios cuando se han aplicado, ¿no? O sea, sí tendría que hacerlo. Bueno, y justo a colación de esta pregunta sobre las vacunas para la neumonía u otras infecciones respiratorias, hay otro rumor que circula también de que si esta pandemia es falsa, porque dicen que, claro, hay otras enfermedades que quizá producen más mortalidad, como la influenza. ¿Qué opinas tú, Jorge, al respecto? Bueno, yo creo que debemos ver esta enfermedad, esta pandemia, este problema sanitario desde dos puntos de vista. El punto de vista clínico y el punto de vista epidemiológico. Los clínicos no entendíamos inicialmente el impacto epidemiológico y les voy a explicar por qué. Si bien es cierto en números absolutos y quizá en porcentaje, la influenza puede producir una mayor cantidad de muertes, ¿no?, que el coronavirus, el, esta influenza, este virus, como las pandemias con H1N1, se toman todo un año hasta año y medio
en tener esta cantidad significativa de muertos, ¿no? Lo mismo en países como el nuestro, donde hay tuberculosis, hablamos de mortalidades de 18%, ¿no? ¿Y cuánto se estima para coronavirus? En promedio a nivel mundial 7%, un número mayor a lo reportado por los chinos. Los chinos hablan de 4%, 2%, ¿no? Pero actualmente se está reportando 7%. E influenza puede tener una mortalidad mayor incluso, ¿no? Pero como le repito, ahora tenemos que ver el punto de vista epidemiológico. Una cosa es que te tomes un año y medio para producir esta cantidad impresionante de muertos y otra cosa es que lo hagas en 5 meses, ¿no? O que lo hagas como en el Perú, en menos de 2 meses. Y estamos teniendo una mortalidad de 2,7% en Perú, que es exactamente, yo he hecho la comparación con la estadística del Ministerio de Salud peruano del año 2019, es aproximadamente la misma cantidad, el porcentaje de muertos en el Perú el año 2019 por influenza era 2,7%, pero todo el 2019, ¿no? Y en números absolutos, también la actual mortalidad por coronavirus es mayor. Entonces no hay sistema sanitario que te aguante tener a todos esos pacientes en marzo y en abril. Y está pasando. Y les ha pasado a sistemas sanitarios como los italianos, como los españoles, que sin duda son de lejos mucho mejores que los sistemas sanitarios en Perú o en Latinoamérica, ¿no? Es cierto, es cierto. Estupendo, claro, sí, sí, con toda la razón. Y justo a raíz también de esto había un rumor que circulaba de que este virus quizá podría haber sido provocado o reconstruido en base a los genes, al genoma del virus del SIDA. ¿Has Sí, escuchado esto? también, claro, también he escuchado no solo rumor, publicaciones en internet, en las redes sociales, ¿no? O sea, el virus del coronavirus no se parece en nada al virus del VIH. O sea, no hay evidencia de que el material genético del VIH esté insertado en el material genético del coronavirus. O sea, Sí, hay muchas teorías sobre de dónde ha salido, si los chinos lo inventaron, incluso ha habido incluso muchos bulos y rumores de que incluso las torres de cobertura de móviles 5G han sido las causantes de este virus y salió incluso, eso. sí, salió en las noticias que Inglaterra es el país con más torres de 5G que las han derribado los ingleses pensando que es la causa del coronavirus. Se han volado montones de torres y han dejado incluso sin internet hospitales enteros porque unos vándalos pensando que es a raíz del 5G se han volado las torres. Una cantidad increíble de torres y han dejado sin cobertura a los sistemas sanitarios en muchos sitios. Pero bueno, en fin, hay cada cosa. Es increíble el tremendo impacto que tienen las redes sociales y la mayor difusión que tienen las redes sociales que comunidades científicas puedan aportar. Sí, bueno, y líderes internacionales, ¿no? Hemos visto lo de Donald Trump y la ingesta de insecticidas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el problema es, claro, gente con mucha autoridad, quizá no médica, pero con mucho reconocimiento social, hacen cosas y hay gente que piensa, pues sí, que será cierto o lo sigue, en fin. Que tienen impacto, ¿no? Exacto, exacto. Otra duda que surge también con frecuencia, Jorge, es, preguntan algunas suscriptores, ¿no es adecuada la cuarentena? Porque hay quizá algunos otros países que no han acatado esta cuarentena obligatoriamente y tampoco tienen tantos casos de personas infectadas, contagiadas por el coronavirus. ¿Qué opinar sobre eso? Tenemos que tener en claro que existen dos tipos de estrategias para controlar las pandemias, ¿no? Una es la supresión y otra es la mitigación. La supresión pueden aplicarla gobiernos totalitarios como China, por ejemplo, ¿no? Pero la mitigación es más posible usarlo por gobiernos democráticos. Y la cuarentena forma parte de las estrategias de mitigación. Y es claro de que ninguna estrategia por sí sola combate todo, o sea, elimina, solamente mitiga y mitiga, es mayor el efecto en la mitigación de la pandemia cuando se
usan otro tipo de medidas además de la cuarentena, por ejemplo, el distanciamiento social, el aislamiento, la búsqueda mayor de casos, entonces eso, en fin. En Perú yo creo que una de las razones, no creo que sea la única, una de las razones por la que la cuarentena no ha tenido el efecto que hubiéramos deseado, que sin duda ha tenido algún efecto, pero no el que hubiéramos deseado, es la desobediencia social, ¿no? Y otros problemas que hacen que la gente salga de sus casas porque no puede, la economía les ha impactado, la medida ha impactado su economía. Claro, claro, claro. Ujú. Bueno, pues bien, otra duda también, otro rumor que quiero que nos cuentes al respecto es sobre si los mosquitos, que al igual pueden transmitir algunas otras enfermedades, en este caso son capaces de también transmitir el virus del COVID-19, el coronavirus. O sea, existe la teoría de que ha sido transmitido a través de mutaciones de un virus que estaba en un murciélago y ha sido transmitido al hombre, pero la actual transmisión es entre humanos, ¿no? Las condiciones sanitarias de los mercados en China y en muchas partes del mundo, como Latinoamérica, podrían facilitar o la creación de nuevas cepas mutantes de virus en cualquier parte del mundo donde las condiciones sanitarias sean malas. Estupendo. Y otra cosa también que me consultan con frecuencia y que ha circulado también como consejos de higiene para evitar el contagio a nivel personal, familiar, en los domicilios, es si hay que dejar fuera de casa los zapatos usados en la calle para evitar los contagios. Es decir, cuando uno llega de la calle, del trabajo, a comprar el supermercado, dejar todo eso que ha estado en contacto con el asfalto, dejarlo fuera. ¿Qué opinas sobre eso, Jorge? Sí, o sea, es una recomendación clara que se da en las pandemias y en todo tipo de epidemias. Sí, sí, es una recomendación que se debe seguir. Esos zapatos pueden tener las secreciones y uno los va a manipular, va a usar las manos, va a llevarlas a diferentes partes de la casa. La misma recomendación que se hace con los zapatos se hacen con los objetos personales que guardas en tus bolsillos. Entonces, tienes que dejarlos afuera o tienes que dejarle una parte separada de la entrada de la casa y proceder a hacer algún tipo de limpieza o desinfección con los mismos. Sí, esa recomendación es válida. Bueno, y otra pregunta, la última que también está circulando este rumor por internet es sobre ese consejo de la capacidad de los pulmones para saber si uno tiene infección. Es decir, un consejo que ha estado circulando de que si uno puede aguantar 10 segundos sin toser y sin molestias, significa que no hay fibrosis en el pulmón y que no tiene la infección por el coronavirus. ¿Qué opinas sobre ese consejo que ha estado circulando ahí en internet? No, yo creo que muchas de estas afirmaciones son el producto de que se transmiten y se transmiten y se transmiten y el mensaje queda deformado, ¿no? Yo te voy a decir, las personas que tienen el COVID-19, el espectro clínico, el espectro clínico va desde unos pacientes que tienen un resfrío común hasta una neumonía severa. Por lo tanto, si yo le hago una prueba de función respiratoria a una persona que tiene COVID-19 y cuya sintomatología es como un resfrío común, si no tengo enfermedad de base, mi prueba respiratoria va a salir normal. Y eso no quiere decir que no tiene el coronavirus. Entonces, además que no hay ningún test que sirva para eso, para diagnosticar COVID-19, no hay ningún test respiratorio, tienen otra utilidad. Pero hay pacientes que hacen cuadros muy severos y a los cuales se les ha tomado la prueba de función pulmonar 3 meses después y efectivamente han visto que su capacidad pulmonar se ha disminuido. Pero esos son un grupo pequeño de pacientes que hacen neumonía severa, ¿no? Que hacen cuadros muy severos. Es otra cosa. Yo con esa prueba evalúo la severidad de la secuela de la neumonía por coronavirus. No evalúo si tiene o no coronavirus. No sé si se entiende. Perfectamente, perfectamente, se ha entendido, perfectamente. Sí, ha sido muy útil todas estas respuestas y todas estas verdades que nos has dicho porque hay mucha información, como dije al principio, que está circulando
y la labor nuestra de médicos es realmente arrojar un poco de luz y dar información real, porque es que circula mucha información que no tiene ninguna base, ninguna evidencia científica, y yo creo que toda la información que nos has dado va a servir bastante de educación, que es lo que falta, lo que nos falta, un poco de educación en todos los países para acatar mucho mejor las normas de confinamiento, las normas de las autoridades de salud, y a ver si vamos saliendo poco a poco ya de esta epidemia mundial. Bueno, pues Jorge, ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros un momentito respondiendo estas preguntas. Te dejamos para que puedas seguir trabajando porque te hemos interrumpido un momento ahí en el trabajo en la clínica. Muy bien, No, pues para mí es un placer volver a verte, aunque sea por este medio, Lucho, y si de alguna forma se puede ayudar a combatir la pandemia, encantado de hacerlo. estupendo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Jorge. Estamos en contacto entonces. Adiós, adiós. Listo. Adiós. Como por ejemplo la influenza. Lucho, aguanta, aguanta, porque te va bajándose la batería. Pero Jorge, un segundo. Lucho, se cortó, Se cortó. se cortó. Es que me están llamando y estoy usando la línea en teléfono. No cortes, no cortes.